Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, hermano. Las pruebas nos ayudan para bien. La cita bíblica en Santiago 1, verso 2 y 4. Santiago 1, 2 y 4, traducción lengua actual, dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. ¿Ya? Semana pasada quedamos en que si nosotros estamos atravesando por alguna prueba severa en este momento, o pasó alguna prueba a usted en un tiempo ahora atrás, eso está demostrando, ¿cierto?, la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Si usted está levantando el puño contra Dios, reclamándole a cada instante por la prueba que está viviendo o que está pasando, si usted está enojado con Dios todo el tiempo y preocupándose, demostrando una ansiedad desde la mañana hasta la hora de acostarse, es una indicación, ¿cierto?, de que usted tiene una fe débil. Por otro lado, si usted está atravesando una prueba y se encuentra a sí mismo descansando en el Señor, habiéndolo dejado todo al cuidado de Él, dejando, ¿cierto?, llevar la carga del mismo a lo largo de su vida, y está regocijándose lo mejor que puede, ¿cierto?, en la situación difícil, esperando que Dios le muestre la manera de salir. Entonces usted está teniendo, ¿cierto?, una fe fuerte. Usted está demostrando que tiene una fe fuerte, una fortaleza en la fe. Porque usted comprende que las pruebas también nos ayudan para bien. Entonces, en un sentido, debemos estar agradecidos, ¿cierto?, por las pruebas, porque nos ayudan en el inventario de nuestra fe, para ver de qué estamos realmente hechos nosotros, hermanos. Y eso es muy útil siempre, ¿cierto?, para nosotros, para nuestra vida de fe, para que podamos ser más fuertes. Porque entre más fuerte sea mi fe, lo más probable es que sea más útil yo para el Señor. A ustedes, hermano. Tenemos también a Habacuc cuando estaba atravesando una propia situación, ¿cierto?, en una promesa devastadora, cuando vendrían los caldeos a aplastar al pueblo. Y a pesar de todo, él dijo estas palabras: hermano, escuche. Aun si la higuera no florece y el fruto no está en la vid, y el olivo no produce, y en el campo no hay comida, y los rebaños son quitados, y no hay rebaño en el establo. O sea, todo, hermano, en otras palabras, todo lo que yo conozco como normativo cesará en nuestra vida. El alimento, nuestro hogar, nuestra cama, nuestra despensa, nuestro refrigerador vacío, nuestra cuenta en el banco vacía, en otras palabras, ¿cierto?, en tiempo actual. Aún así dice: me regocijaré en el Señor. ¿Usted haría eso? Entonces, aunque no haya comida, aunque no haya rebaño, aunque el fruto de la vid sea quitado, en todo esto me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, Dios, es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y al final dice al cantante principal: en mis instrumentos de cuerda. Esto es un cántico, hermano. Imagínese a Habacuc, estaba, cierto, esperando que el pueblo fuera devastado, que fuera todo destruido, hermano. Y él dice: aún así yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza, Él es mi salvación. Y cantaba una alabanza al Señor. ¿Podría usted cantar esto? ¿Podríamos nosotros cantar esto en medio de la prueba, hermano? ¿De la dificultad? Entonces, en medio de toda esta prueba, hermano, la confianza nunca titubeó en este hombre. En medio de esto, él supo que tenía fortaleza en su fe, porque tenía una plena fe y una plena confianza en Dios. Entonces, uno de los propósitos de las pruebas, hermano, es revelarle a usted mismo y a mí, ¿cierto?, a nosotros, la fortaleza de nuestra fe, para que podamos avanzar a lo largo del camino, para alcanzar una mayor fortaleza, día a día ir creciendo en la fe. ¿Y cómo vamos a crecer en la fe, hermano? Escudriñando las Escrituras. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Nada más que eso nos puede ayudar en nuestra fe, hermano.
Y eso métaselo bien en la cabeza. La palabra del Señor aumentará su fe. La palabra del Señor, la Biblia, aumentará su fe. Job fue probado, ¿cierto? Y como resultado de su prueba, en el capítulo 42, en el verso 5, en un texto muy conocido, él dice: de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento, me aborrezco a mí mismo, me arrepiento en polvo y ceniza. Son palabras de Job. En otras palabras, él dijo: quiero confesar mi pecado, Señor, nunca antes realmente te había visto como te veo ahora. Y me doy cuenta que de alguna u otra forma, ¿cierto?, en mis pensamientos he pecado contra ti. Mi fe, Señor, y sus debilidades han sido reveladas. El diablo, ¿cierto?, cuando fue a donde Dios y le dijo: ahí está tu siervo Job, iba con esa intención, ¿cierto? Iba con la intención de que Dios lo dejara tocarlo a él. Y Dios, ¿cierto?, permitió, pero ¿para qué? Para ver si Job era fiel como realmente él lo decía. Dios lo sabía, así como lo sabe de nosotros, si realmente somos fieles. Lo que Dios quería probar ahí, ¿cierto?, era para que Job se diera cuenta si realmente tenía fe, tenía confianza en Dios o tenía confianza en sus riquezas. Porque él era un hombre muy próspero, hermano. Entonces Dios lo probó y Job pudo ver que realmente servía a Dios porque lo amaba, no por lo que él le había dado. Entonces las pruebas vienen como una prueba de la fortaleza de nuestra fe. En segundo lugar, también debemos reconocer que las pruebas vienen para humillarnos. Vienen para recordarnos que no debemos pensar con mayor confianza en nuestra fortaleza espiritual como debiéramos. Está relacionado de cerca con la primera, pero es un poco diferente. Viene no solo para mostrarnos nuestra fortaleza, sino que viene para humillarnos. No sea que pensemos de nosotros más, que somos más fuertes espiritualmente de lo que somos. Y el ejemplo vivido, ¿cierto?, en las Escrituras, lo encontramos en 2 Corintios 12, con el apóstol Pablo, donde dice: no sea que me enaltezca de sobremanera. En otras palabras, a menos de que yo tenga un concepto más alto de mí del que debo pensar, debido a la abundancia de las revelaciones y por haber sido arrebatado al tercer cielo, ¿cierto? Eso es lo que se le sucedió a Pablo. Y todas las cosas que Pablo pudo hacer en el poder del Espíritu, milagros, señales, maravillas, obras poderosas, revelaciones que vinieron de parte de Dios a su vida. En medio de todas estas cosas, él bien pudo haberse exaltado en su propia mente. Tenía razones Pablo, ¿cierto, hermano? Tenía razones suficientes para exaltarse. Y él escribió: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué le pasó a Pablo? Me fue dado un aguijón en la carne para afligirme. Simplemente para abofetearme todo el tiempo, no sea que me exalte de sobremanera. Entonces debemos reconocer que Dios permite pruebas en nuestra vida, hermanos, especialmente cuando somos bendecidos en lugares de servicio espiritual, ¿cierto?, en la iglesia. Y es necesario para mantenernos humildes, no sea que pensemos que tenemos cierta confianza, ¿cierto?, en nuestra propia fortaleza espiritual, o que tener cierta confianza en nuestras capacidades, entre comillas, que podamos tener, ¿cierto? Entonces ahí vienen las pruebas, las dificultades, ¿cierto?, para que nosotros podamos ser humillados y Dios, ¿cierto?, nos mantenga ahí a raya, hermano, para que no nos engrandezcamos, para que no nos sintamos mayor que otra persona o mayores que los hermanos, por tener un puesto en la iglesia, hermano, por ser un predicador, por ser un músico, lo que sea en la iglesia. Al contrario, ¿cierto? Debemos siempre estimar a nuestro prójimo como mayor a nosotros mismos. En tercer lugar, podríamos decir que el Señor trae pruebas a nuestra vida también para alejarnos de las cosas mundanas. ¿Alguna vez se ha dado cuenta usted, hermano, de que conforme pasan los años y nosotros acumulamos más cosas, ¿cierto? Sean muebles, cosas materiales, dinero, lo que sea, éxito a lo mejor que ha tenido. Entre más cosas mundanas ha hecho, ha viajado, a lo mejor ha notado que conforme pasan todas estas cosas en nuestra vida o vamos teniendo mayores cosas materiales, esas cosas comienzan a tener
una menor importancia en nosotros. A medida que el hombre va adquiriendo más y más cosas, ¿cierto? Siempre hay un dicho que dice el que más tiene, más quiere. Entre más cosas tiene, más quiere. Y así también puede pasarnos a nosotros, pero en el sentido nuestro vamos dejando las cosas de lado porque vemos que las cosas materiales no llenan absolutamente nada de nuestra vida. Si bien llenan nuestras necesidades, ¿cierto? Necesidades físicas, a lo mejor, pero no llenan lo realmente importante, que es lo que tiene todo el mundo, hermano, en su corazón, un vacío, un hueco en el corazón, en el alma. Y la única forma de llenarlo eso es con Cristo, con Jesús. Es la única forma que tenemos nosotros de llenar ese vacío que está en el corazón, hermano. Cada uno de nosotros ya hemos experimentado esto en el mundo. No teníamos cierto consuelo en nada, ni siquiera en las cosas materiales o en lo mucho que podamos tener. Pero Cristo llegó a nuestra vida, Él nos llamó, nos rescató y ese vacío fue llenado en nosotros. Hubo un tiempo cuando pensábamos, ¿cierto?, en las cosas más deseables en la vida. Ahora usted ya no piensa eso porque no ha podido satisfacer o enfrentar o ayudarle, ¿cierto?, lo que realmente importa en la vida. Realmente no resuelven los problemas profundos, hermano, las cosas materiales, las grandes ansiedades, las heridas. Y cuando las pruebas vienen a nuestra vida, cuando buscamos estas cosas mundanas, no hacen diferencia alguna y no significan absolutamente nada, hermano. Esa prueba lo que está haciendo en nosotros es alejarnos de estas cosas. Está demostrando una incapacidad total de resolver algún problema o de proveerle algún tipo de recurso real en un tiempo de estrés. Necesitamos ser alejados de todas estas cosas, hermano, de todas las cosas materiales. Nosotros debemos comprender que nuestra vida, desde que Cristo nos llamó, ya no depende de las cosas materiales, sino de las cosas espirituales. Tenemos una vida en el cielo esperándonos, y es una vida espiritual, hermano. Lo que tenemos en este mundo no lo llevaremos al cielo. Desnudo salimos, ¿cierto?, del vientre de nuestra madre, y desnudo volveremos, ¿cierto?, a Él cuando muramos. En Juan 6, hablándole Jesús a Felipe, dice, hablándole a Cristo, dice, ¿cómo vamos a encontrar pan para alimentar a estas personas? Vemos acá, ¿cierto?, a un Felipe que está mirando las cosas desde un punto de vista mundano, preguntándole a Cristo, ¿cierto?, cuando tenían que alimentar a la multitud, a los 5.000 ahí donde estaba Cristo predicándole. No hay tienda por aquí y no hay suficiente pan de cualquier manera. ¿Cómo vamos a conseguir alimento para 5.000 hombres, más las mujeres y más los niños? Entonces él dice, bueno, Felipe, tú dime, ¿dónde vamos a comprar pan? Y dice, ¿cierto?, el versículo 6, que esto lo dijo para probarlo. Para probarlo, hermano, lo dijo Cristo. Quería saber si Felipe iba a buscar recursos mundanos. Y claro, así lo hizo, ¿cierto? Él estaba pensando de dónde iban a sacar alimento para alimentar a esa multitud. Quería demostrarle Cristo a Felipe de que no todas las cosas se resuelven de forma material, hermano, con recursos mundanos, sino que las cosas también se resuelven con el Espíritu, con el poder de nuestro Señor. Así Cristo, ¿cierto?, alimentó a la multitud y sobró alimento. Esto sirvió para que Felipe se alejara de las cosas mundanas, del pensamiento mundano, hermano. Y así Cristo lo satisfizo con las cosas espirituales, que es lo que nosotros debemos buscar, hermano, las cosas espirituales. No yéndonos, ¿cierto?, a los extremos, no dejando, ¿cierto?, de trabajar o no dejando sus sueños de lado, sino que poniendo en primer lugar siempre las cosas espirituales, la familia, la iglesia, los hermanos, y después, ¿cierto?, el resto. Pero debemos enfocarnos en las cosas del Espíritu. En Moisés podemos pensar también en el versículo 24 al 26 de Hebreos. Él había sido criado en la casa de Faraón.
Él había sido criado como un príncipe en Egipto. Durante 40 años él fue educado, literalmente estaba en la línea de la familia de Faraón para la providencia. Él había alcanzado el ápice de la sociedad egipcia, la cual estaba en la cúspide del mundo. Toda la educación, el dinero, todo el prestigio, hermano, el honor, el éxito, toda la comodidad estaban ahí en sus manos. Pero él consideró el menosprecio de Cristo, el ungido del Señor. Él, la riqueza, cierto, que consideró mayor a Cristo que las riquezas y todo lo que podía obtener él en Egipto. Él tenía todo, hermano, absolutamente todo. ¿Y qué prefirió él? Irse al desierto a cumplir la orden de parte del Señor, que era liberar a su pueblo del yugo de Egipto. Él quitó sus ojos, hermano, de todas las cosas materiales, de todo lo que tenía a su alcance. Y él había comenzado a estar más preocupado, ¿cierto?, por la prueba de su pueblo. Y él utilizó todo esto para alejarlo de las cosas mundanas. Y aquí tenemos también un ejemplo, ¿cierto?, de que ahí Moisés pudo ver de qué también estaba hecho, de qué estaba hecha su fe. Y demostró que también amaba al Señor, porque dejó todo por una orden que Dios le había entregado. Un cuarto propósito en las pruebas podríamos llamar, ¿cierto?, una esperanza eterna. Las pruebas tienden a mostrarnos la bancarrota de los recursos humanos, porque cuando estamos en las pruebas nos damos cuenta, hermano, de que no somos suficientes nosotros para resolver absolutamente nada. Y alejarnos del mundo también, en cierta manera, nos dirige hacia la esperanza celestial. En Romanos capítulo 8, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si sufrimos con Él, para que también seamos glorificados con Él. Y considero los sufrimientos del tiempo presente no dignos de ser comparados con la gloria de ser que será revelada en nosotros en el tiempo venidero, hermano. Acá Pablo muestra la recompensa que tendremos. ¿Cuál será nuestro futuro, hermano? Si seguimos a Cristo, si sufrimos con Él, si perseveramos juntamente con Él. Y él considera el sufrimiento de este tiempo como no digno de ser comparado con la gloria venidera, hermano. O sea, todo lo que tú puedas sufrir en esta tierra, las pruebas, las dificultades, todo lo que estamos viendo ahora, no es absolutamente nada comparado con lo que ha de venir, con lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, enfrentamos las pruebas, hermanos. Y estas pruebas nos dan un deseo mayor por aquello que es eterno. Nos ayudan a anhelar la ciudad eterna. Colocan nuestro deseo en las cosas de arriba. Eso es algo espiritual muy importante. Nos hace pensar en cosas divinas, en lo espiritual, en lo celestial. Y es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. Sin duda, ¿cierto? El interior, no obstante, se renueva de día en día. El espiritual, el de adentro, el que va a vivir para siempre. Porque esta leve tribulación momentánea, mire cómo lo describe Pablo, esta vida, hermano, de sufrimiento, a lo mejor, si podemos llamarla de esa forma, esta vida de sufrimiento, aunque no es así, porque tenemos alegrías en nuestra vida, muchas alegrías gracias al Señor. Porque esta leve tribulación momentánea, pequeña, corta, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y después dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, duran un corto tiempo y desaparecen, se van, pero las que no se ven son eternas, refiriéndose al Espíritu. Un día moriremos, hermano, un día moriremos y esta carne, este cuerpo, irá al polvo, como dice claramente la Escritura. Pero hay algo que vive en nosotros, somos seres eternos, y es el Espíritu que está en nosotros. Tenemos una eternidad en nosotros, y debemos definir, ¿cierto?, esa eternidad, ¿dónde irá? Debemos perseverar hasta el fin para ser salvos, dice la Escritura, y vivir juntamente con el Señor para siempre.
Entonces, ¿cómo es que llego a tener yo ese tipo de actitud, hermano? Mirando las cosas del Espíritu y no las materiales. En el versículo 8 nos dice, estamos atribulados en todo, somos perseguidos, llevamos en el cuerpo siempre a todas partes la muerte de Cristo, de manera que la muerte actúa en nosotros. Él está atravesando tantos problemas que no es sorprendente que no le guste el mundo, hermano, hablando de Pablo. Él prefería estar en la gloria del Señor. Y así nosotros debemos anhelar todo esto, hermano. Porque estamos atribulados en todo, pero no estamos derrotados, no estamos vencidos. Estamos siendo perseguidos, hermano, pero estamos siguiendo la lucha, la batalla. Podemos perder una batalla, pero no la guerra. Podemos perder un duelo, pero no la pelea en sí, hermano. Y llevaremos esas marcas en nosotros, en el cuerpo y en la muerte de nuestro Señor Jesús, que es lo que nos salvó y lo que nos impulsa a seguir adelante. Entonces, hermano, como podemos ver, las pruebas tienen un propósito muy útil. Prueban nuestra fortaleza, prueban la fortaleza de nuestra fe, nos humillan. O sea, que tengamos más confianza en nosotros, en nuestra propia fortaleza espiritual, entre comillas, de lo que debiéramos. Nos alejan también de las cosas mundanas y nos llaman a una esperanza celestial. En quinto lugar, las pruebas también cumplen un propósito muy importante porque revelan lo que realmente amamos. ¿Podría haber algo más querido para Abraham que su hijo Isaac? ¿Algo de este mundo? ¿Podría haber algo más importante para él que su hijo? Su único, su unigénito, a quien Dios le dijo, al que tú amas. Ciertamente Dios estaba más cercano a él que Isaac, ¿cierto? Y lo demostró Abraham, lo demostró con pruebas. Y esa fue la prueba, ¿cierto? Descubrir si él amaba a Isaac más que lo que amaba a Dios, o si él amaba a Dios más de lo que amaba a Isaac. Y él demostró que amaba más a Dios. Entonces, como podemos ver, hermanos, las pruebas revelan lo que usted realmente ama, por cómo usted reacciona. Como puede ver, si usted ama de manera suprema a Dios, usted le dirá, gracias Dios por lo que tú estás logrando en mí. Y cumpliendo, ¿cierto?, a través de esto, el propósito eterno en mi vida. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ver las pruebas, hermanos, las dificultades de esa forma. Y darle toda la gloria a Él. Darle toda la alabanza a Él, a pesar de todo lo que está permitiendo que Él suceda. Permitiendo que suceda, ¿cierto? Darle toda la gloria a Él para nuestra vida, porque siempre nos va a ayudar para bien. Recuerden que vimos que es solo un tema de perspectiva, de cómo yo miro las cosas, de cómo miro la situación que estoy viviendo. Si la miro de mala forma, ¿cierto?, tenderé a caer. Voy a tender a reclamarle al Señor, a pedirle respuestas, a preguntarle por qué. Si usted realmente se ama más a usted que a Dios, dirá, ¿por qué haces esto, Dios? Usted se va a enojar, usted se va a molestar, usted se va a amargar y estará lleno de ansiedad. Y eso lo alejará del Padre, eso lo alejará del Señor. ¿Lo alejará para siempre? No, ¿cierto? Los que son salvos, hermanos, los que son elegidos, no se pueden alejar del Señor de manera permanente. A lo mejor se puede enojar usted con Dios, puede estar un tiempo enojado con el Señor, pero usted vuelve. Usted vuelve porque lo necesita, porque usted es un elegido, porque usted es un llamado de parte del Señor y usted persevera hasta el final. Y esto lo ayudará a usted a crecer, porque la próxima prueba ya no será de esa forma, ¿cierto? Sino que Dios ya le enseñó y usted aprendió cuál es la forma que tiene Él de trabajar en las pruebas. Entonces, como podemos ver, hay sentido en que si algo está más cercano a usted que Dios, entonces Él lo tiene que quitar de nosotros, tiene que sacar eso que está estorbando el camino entre usted y Dios.
Entonces debemos asegurarnos, hermano, que no haya nada entre medio de mi vida, de mi relación con Dios, que no haya nada en medio, ni familia, ni hijos, ni trabajo, absolutamente nada, hermano, puede estar entre medio de la relación que yo tengo con Dios, porque si es así, Dios lo va a quitar porque está estorbando. Dios lo quitará porque está estorbando nuestra relación con Él. Deuteronomio capítulo 13, verso 3, no escucharás las palabras de este profeta o ese soñador de sueños, hablando de un falso profeta. Porque Jehová tu Dios te prueba para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Para qué nos prueba el Señor? Aquí está la respuesta, hermano. Para ver si lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Jesús lo dijo, ¿cierto? Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En otras palabras, con todo tu ser, hermano. El Señor nos prueba para ver a quién amamos, para ver si lo amas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque es fácil decir, cierto, Señor, yo te amo. Yo le podría preguntar a usted ahora y decirle, ¿ama al Señor? Y usted va a decir, sí, amén, yo amo al Señor. Pero las cosas se demuestran con hechos, hermano. En Lucas 14, 26, si alguno viene en pos de mí, hablando Jesús, y no aborrece a su padre y madre, y esposa e hijos, y hermanos y hermanas, y también su propia vida, él no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Conocemos bien, cierto, que esto se refiere a amar menos a la familia. No de aborrecer, no de dejar a la familia botada por seguir a Cristo, sino que tiene que estar siempre en primer lugar Dios en nuestra vida. Dios, nuestro Padre, Jesucristo, su obra, debe ser lo primero en nosotros, antes que la familia. Eso está después, en segundo lugar, hermano, la familia, los hijos, el trabajo. En primer lugar está el Señor, Dios, la fidelidad que le tenemos a Él, porque por Él somos lo que somos, por Él tenemos lo que tenemos, por Él tenemos vida, salud, estamos en pie el día de hoy, hermano, gracias a Él. Entonces, ¿qué está diciendo acá? ¿Estará diciendo literalmente que es algo cristiano el odiar a todo el mundo, incluyéndose a uno mismo? ¿Está diciendo esto? No, ¿cierto? Lo que quiere decir con esto es que si usted no ama a Dios al grado que usted de manera dispuesta, si es necesario, se distancia del padre o de la madre, de la esposa, de los hijos, del hermano, una hermana, aún de nuestra propia vida, hermano, entonces no ama a Dios de manera suprema. No estamos amando a Dios de manera suprema, sino dejamos de lado todas estas cosas que acabamos de mencionar, familia, hermanos, trabajo, lo que sea. No estamos amando a Dios y aún nuestra propia vida. Si es así, hermano, no estamos amando al Señor de una forma suprema, superior. Entonces, si es así, no somos dignos de ser llamados sus discípulos. ¿Qué quiere decir con estas palabras de distanciarse o aislarse? Queremos decir que usted va a hacer la voluntad de Dios en primer lugar y sobre cualquier otra cosa. La voluntad de Dios en primer lugar. Sin importar lo que apele a aquello que está cerca de usted. No importa lo que le importa a usted, su madre, su padre, la esposa, los hijos, los hermanos, etcétera, o la propia carne. Usted hará la voluntad de Dios sin importar lo que ellos quieran, porque ahí está su amor supremo. Volvemos a Abraham, él iba a matar a su hijo. ¿Le parece una prueba suprema de amor a Dios? Así es, hermano. Y él lo decía, yo sé que él puede aún resucitar de los muertos. ¿De dónde salió eso en Abraham? No tengo idea. ¿De dónde sacó eso Abraham de que Dios era poderoso para resucitar, aún si era posible, de los muertos, para cumplir su promesa en Isaac? Y tenemos ahí el gesto de amor supremo en Abraham. Entonces Dios quería, en el caso de Abraham, que él y todos nosotros supiéramos a quién amaba más. Él le dijo a él, Isaac, tu único hijo, a quien amas. Abraham pasó la prueba, hermano.
¿A quién amaba entonces Abraham más que cualquier otra persona? A Dios. Él amaba a Dios. Y ese es el valor de las pruebas, hermano. Abraham descubrió que él amaba a Dios más que a cualquier otra persona. Y todo el mundo, supuesto. Hasta el día de hoy lo sabemos. Es tan importante señalar esto, hermano, cuando usted atraviesa alguna prueba, para que usted pueda descubrir, cierto, y revelar su amor hacia Dios. ¿En qué grado está ese amor hacia Dios? Hay un sexto propósito en las pruebas que realmente es muy útil, y es el siguiente: las pruebas nos enseñan a valorar la bendición de Dios. La razón nos enseña a valorar el mundo, las cosas del mundo, ¿cierto? Los sentimientos nos enseñan a valorar el placer. La fe nos dice que valoremos el mundo de Dios, la palabra de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. La razón nos dice, aprovecha lo más que puedas del mundo. El sentimiento dice, encuentra el placer a costa de lo que sea. La fe nos dice, obedece la palabra de Dios y serás bendecido. Obedece la palabra de Dios y sé bendecido. Como podemos ver, las pruebas nos enseñan la bendición a la obediencia. En medio de una prueba, obedecemos y somos bendecidos. Es lo que buscamos enseñar. Nos muestran la obediencia a costa de lo que sea. Y a costa de esto, ¿cierto? La obediencia siempre traerá una bendición de parte de Dios. Siempre traerá una bendición, hermano, de parte de Dios cuando nosotros somos obedientes. El salmista en el Salmo 63:3 dice: porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Y esto lo dice el salmista a partir de una experiencia personal. Recordemos que los salmos, ¿cierto?, los cánticos, son escritos en su mayoría por David y son relatos de su vida, de su sufrimiento, de su desobediencia, de cuando él perdió a su hijo, de cuando él, ¿cierto?, cayó en adulterio, de todo lo que él vivió. Él aprendió una lección. Él aprendió una lección. La más dura, ¿cierto?, cuando habla él y dice que se estaban secando sus huesos. ¿Por qué? Porque él había guardado silencio, hermano. Él estaba en pecado y él no reconocía, no había confesado su pecado ante el Señor. Y se sentía mal, se sentía atormentado, se sentía débil. Y nos muestra, ¿cierto?, su relato en su experiencia personal de cómo él, ¿cierto?, después pide perdón a Dios y se regocija en él. Jesús es el ejemplo perfecto de esto en Hebreos 5. En los días de su carne, él ofreció oraciones, súplicas con clamor, con lloro fuerte y lágrimas, aquel que era poderoso para salvarlo de la muerte. Ahí está Jesús, ahí está Cristo, ¿cierto?, en el monte orando al Padre y diciendo: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo Hijo de Dios, hermano, el mismo Cristo ofreció oración, suplicó, lloró al Padre, lágrimas, porque estaba pasando por una prueba, la mayor prueba de su vida terrenal. Estaba atravesando por la prueba en el huerto. Es lo que ahí se retrata, ¿cierto?, en estos versículos. Él estaba sudando grandes gotas como de sangre, llorando, clamando para que Dios lo librara. Y él fue oído en lo que él temía. Y aunque él fue su hijo amado, sin embargo, él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. ¿Dios escuchó esta oración? Sí la escuchó, hermano. Sin duda él escuchó la oración de su hijo, así como escucha las oraciones y las peticiones de cada uno de nosotros. Ahora la diferencia es que no le cumplió esa oración que él estaba teniendo. Así como muchas veces a nosotros tampoco nos cumplen nuestras oraciones o nuestras peticiones. Porque si fuera así, hermano, quizá ¿dónde estaríamos el día de hoy? Y habiendo sido perfeccionado, se volvió
el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Mediante el sufrimiento Él fue obediente y Dios lo saltó. Filipenses 2 lo dice de otra forma. Él fue humillado, tomó la forma de hombre, se ofreció a sí mismo en muerte y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sumo sacerdote para siempre, como dice también Hebreo. Está el día de hoy a la diestra de Dios, del Padre, sentado, cierto, reinando junto a Él. Las pruebas nos colocan en medio del sufrimiento para que obedezcamos en el sufrimiento y entonces recibamos la bendición completa de parte de Dios. Después de la tempestad, cierto, siempre va a salir el sol. Después de las pruebas, hermanos, siempre tendremos algo útil para nuestra vida espiritual o vida carnal también. Siempre traerá un buen fruto la prueba a nuestra vida. Cuando usted atraviesa alguna prueba, si usted aprende a obedecer a Dios, usted experimentará la emoción de su bendición. Esa es la promesa de Él, ¿cierto? Él no nos dejará, no nos desamparará. El número 7, el sufrimiento viene. Y este es un propósito de mucho valor, hermano. El sufrimiento viene para capacitarnos, para ayudar a otros en su sufrimiento también. Algunas veces cuando viene el sufrimiento quizás no tenga ningún otro propósito que capacitarme mejor para ayudar a otros en su sufrimiento. Podemos ayudar a otros, ¿cierto?, por medio de nuestra vivencia, hermano. El sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la escasez, sea lo que sea. Dios también nos puede capacitar de esa forma para serle útil a Él y para ayudar a otros. En el capítulo 22 de Lucas, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha deseado para zarandearos como a trigo. Satanás te va a tomar y te va a sacudir, Pedro, te va a zarandear. Y yo he orado por ti, que tu fe no falle, para que tú salgas de esto. Y ahí está, cierto, hermano, el propósito maravilloso. Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Jesús le dice, no le dice yo te voy a librar, yo no voy a permitir que eso te pase, Pedro, porque eres mi hijo. No, hermano, no. ¿Qué le dice Cristo? Yo he orado por ti para que tu fe no falle. En otras palabras, ahí estás, Satanás te tomará y hará lo que él quiera contigo. Parecido con lo que pasó con Job, ¿cierto? Algo parecido. Y Cristo no le dice, no, yo te voy a librar, al contrario, le dice, yo voy a orar por ti para que tu fe no falle. Y ahí está Cristo siempre en la prueba, hermano, en nosotros, orando por nosotros, intercediendo por nosotros para que tu fe no falle, hermano, en la prueba. Así que si estás en prueba, en dificultad, en enfermedad, en lo que sea, hermano, ten la confianza. Aquí están las palabras, son palabras de Cristo, que Él está ahí, orando por ti, intercediendo por ti, para que tu fe no falle. Es como Jesús en Hebreos capítulo 4, o el capítulo 2 también, ¿cierto? Quien se convierte en sumo sacerdote, misericordioso y fiel, que es poderoso para ayudar a aquellos que vienen a Él, porque Él ha enfrentado toda clase de pruebas, hermano. Y todo lo que nosotros podamos enfrentar en nuestra vida, Él lo sufrió en su carne. Y es lo que hace de Él un sumo sacerdote fiel y misericordioso. En Hebreo lo dice, que Él es fiel para ayudarnos, para socorrernos en medio de la prueba, para que no desmayemos. Entonces enfrentamos pruebas con el propósito de ayudar a otros. Puede llegar una persona aquí adolorida, a lo mejor por la pérdida de un ser querido. Usted ha sufrido la pérdida de un ser querido y puede ayudar a esa persona. Puede llegar una mujer engañada, un hombre engañado, y más de alguno en la iglesia a lo mejor ha pasado por eso y ha sido restaurado de parte de Dios, y él puede ayudar a esa persona. O con problemas de cualquier tipo, hermano, de alcoholismo, drogadicción, lo que sea. Pablo dice, ¿cierto?, que eso éramos nosotros antes, y eso eran algunos de vosotros. Y eso es para nosotros poder ayudar a los que llegan a este lugar. El propósito, ¿cierto?, de enfrentar estas pruebas es para ayudar a otros. Maravilloso, hermano. Maravilloso poder ayudar a otras personas que están sufriendo lo que nosotros sufrimos algún día. Finalmente, en octavo lugar, las pruebas vienen para desarrollar fortaleza perseverante para una mayor utilidad, hermano. De nuevo, hay un escritor, Thomas Merton,
Y dijo, cuando todas las cosas están en silencio y cómodas, vivimos por los sentidos en lugar de vivir por la fe. Es así, ¿cierto? Cuando todo está tranquilo, silencioso, está todo cómodo, todo bien, todo suave, vivimos por los sentidos en lugar de vivir por la fe. Pero el valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz, ¿cierto? Nosotros podemos ir a un regimiento del ejército, a un batallón de ejército, y podemos ver a todos los soldados ahí, ¿cierto?, dispuestos a lo mejor para ir a la guerra. Pero ¿dónde se conoce si realmente ese soldado está comprometido con su país? ¿Dónde se ve? En la guerra, donde atraviesan balas, donde se atraviesan misiles, donde hay aviones, ¿cierto?, pasando, tirando bombas. Ahí se conoce la fidelidad de un soldado. En tiempos de paz todo está tranquilo, cualquiera puede ser un soldado. Pero en tiempos de guerra, ahí se conoce quién realmente es un verdadero soldado de la patria. Y en nuestro sentido espiritual es exactamente lo mismo, hermano. Cuando nosotros estamos bien, viviendo tranquilamente y nada pasa en nuestra vida, no vivimos por fe, sino que estamos viviendo por nuestro sentido, por lo que estamos viviendo, por lo sensorial. Y no estamos viviendo por fe. Y el valor de esto se probará en nosotros cuando seamos atribulados, cuando seamos tentados, cuando venga la enfermedad, la escasez, lo que tenga que venir a nuestra vida. Ahí veremos de qué estamos realmente hechos. Y somos realmente soldados de Cristo, o somos soldaditos de plástico o de plomo, ¿cierto? Y no estamos siendo verdaderos soldados de Cristo. Y tiene toda la razón, hermano. El valor de un soldado nunca es conocido en tiempos de paz. Dios tiene su propósito en las pruebas y con la misma nos dará mayor fortaleza con la prueba. Conforme usted atraviesa una prueba, sus músculos espirituales son ejercitados. Usted se fortalece para la siguiente. Eso significa que usted puede enfrentar a un enemigo mayor. Va escalando de prueba en prueba. Significa que usted es más útil, hermano. Usted es más útil. Usted atraviesa otra prueba y otra y la siguiente. Y todas estas, hermanos, lo están fortaleciendo. Lo están fortaleciendo, aunque usted no lo crea. Hasta que ahora su utilidad se está incrementando y su fortaleza la hace más útil. Entonces, entre más útil usted es, más es usado. Y entre usted más es usado por Dios, más logra en el poder del Espíritu, para la gloria de Dios. Recordemos que todo lo que podamos hacer, hermano, y toda la fortaleza que nos da el Señor por medio de las pruebas, siempre será para la gloria de Él, para la gloria del Padre. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito de Dios conforme Él nos prueba? En primer lugar, para probar la fortaleza de nuestra fe, para que podamos saber de dónde está nuestra fortaleza. En segundo lugar, para humillarnos, como lo vimos, no sea que lleguemos a tener más confianza en nuestra propia fortaleza, en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestros dones, de lo que debiéramos. En tercer lugar, para alejarnos de cosas mundanas. En cuarto lugar, para llamarnos a una esperanza celestial, para que vivamos enfocados en lo de arriba y no en las cosas materiales, no en las cosas de la carne. En quinto lugar, para revelarnos lo que realmente amamos. En sexto lugar, para enseñarnos a valorar la bendición de Dios, valorarla conforme a lo que viene a nosotros en tiempo de sufrimiento. En séptimo lugar, para capacitarnos para ayudar a otros en las pruebas, para sobrellevar los unos las cargas de los otros, como dice la Escritura. Y en octavo lugar, para desarrollar una fortaleza perseverante para una mayor utilidad, para que seamos más útiles para Dios, hermano, para que no estemos siempre ahí, cierto, sentados en una banca. Al contrario, podamos ser útiles para el Señor, para que Dios nos pueda colocar en lugares más importantes en el ministerio, ¿cierto? Y eficacia. Ahora, todos estos propósitos sí que valen la pena, hermano. Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Todo esto encaja en el plan de Dios para su gracia, para su gloria. Todo esto que vimos, hermano, todos estos propósitos encajan para que nosotros podamos crecer espiritualmente, seguir adelante. Y para concluir, en Santiago 1, dice que la prueba de su fe va a venir sí o sí, hermano.
El versículo 12 dice, bienaventurado es el hombre que soporta la prueba, después que es probado, va a ser recompensado. Va a venir la prueba sin duda, no hay manera de evitarlas, hermano. No se haga el loco, no se haga el cucho. Va a llegar la prueba y no hay forma de evitarla. Podríamos decir, sé que va a venir y sé que todos estos son los propósitos de Dios en ellos, si Él quiere cumplir todo esto en mí. Entonces debemos entender esto, hermano, que las pruebas vendrán con un propósito en nuestra vida y Dios cumplirá esos propósitos en nosotros, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la acabará, Él la terminará, hermano, en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo enfrento esto cuando estoy en medio de ellas? ¿Cómo atravieso estas pruebas? Y ahí es donde Santiago 1, del 2 al 12, realmente habla en primer lugar de que se necesita una actitud gozosa, ¿cierto? Lo vimos en el versículo. Debemos estar contentos. ¿Quién puede estarlo en la prueba? ¿Quién puede estar contento en la enfermedad? ¿Quién puede estar contento muriéndose ya, hermano? O en el lecho de muerte. Una persona que tiene una fe firme, real. Esa persona va a estar contenta, va a estar gozosa y dejando que Dios haga y descansando en lo que Dios hará, hermano. Entonces el primer medio para perseverar en una prueba es una actitud gozosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué es sumo? Es algo que está por encima de todo. Cuando habla de Cristo, que es el sumo sacerdote, es porque no hay otro sacerdote más arriba de Cristo. Él es lo mayor, es lo máximo, es la cúspide. Y de ese gozo habla acá. Tener por un gozo, el más alto gozo cuando estés en prueba, cuando estés en la dificultad. La segunda es una mente que entiende, sabiendo esto, que esta prueba está produciendo algo en mí y en ti. La tercera es una voluntad sumisa, mas tenga la paciencia, su obra perfecta. En otras palabras, deje que suceda porque Dios está operando. Él está llevando a cabo su obra en usted, en su vida. La cuarta en los versículos del 5 al 8 es un corazón que cree. ¿Usted tiene un corazón que cree? Pídele a Dios lo que necesita y pida. Versículo 6 dice, en fe. Pídale a Dios que lo ayude. Pídale a Dios lo que necesita, pero tiene que pedir en fe. Usted debe tener un corazón creyente, hermano. Un corazón creyente que cree en Dios, que cree en los propósitos de Él, que cree que Dios suplirá, que cree que Dios hará su obra en usted. No en un Dios de bolsillo, que lo saca cuando tiene problemas. No, al contrario, un Dios que está siempre ahí. Cuando usted está contento, ponerse feliz con Dios, hacer partícipe a Dios de la felicidad. Pero pocas veces pasa eso, hermano. Pocas veces hacemos partícipe a Dios de nuestra felicidad. Pero si es la tristeza, si es la angustia, ahí lo hacemos partícipe a Él. Cuando estamos en angustia, en dificultades, en pruebas, ahí sí nos acordamos de Él. Y no debe ser así, hermano. Debemos tener ese corazón creyente, gozoso. Dios tiene un propósito. Y Él suplirá todo lo que usted necesita para esa prueba. Un corazón que cree. Y finalmente, los versículos del 9 al 11, un espíritu humilde. Perseveramos en medio de las pruebas con una actitud gozosa, con una mente que entiende, una voluntad sumisa, un corazón que cree que todo saldrá bien y un espíritu humilde. Ese es el espíritu que debemos tener ante Dios. Y el ejemplo, está de sobra decirlo, Job. Humildemente él sufrió toda la calamidad que vino de parte de Satanás, hermano, obviamente con el permiso de Dios. Y Job salió vencedor. Podemos ver después que Dios lo bendijo, porque él pasó la prueba, hermano. Él pasó la prueba humildemente y con una actitud gozosa. Y creyendo, confiando en su corazón que Dios tenía planes para eso, para fortalecerlo a él. Oramos, damos gracias al Señor. Agradecemos, Padre, esta palabra que nos has enseñado el día de hoy. Agradecemos, mi Señor, y te damos gracias por las pruebas. Yo sé, Padre, que del día de hoy en adelante tendremos una perspectiva diferente de las pruebas. Miraremos las pruebas de una forma distinta,
miraremos las pruebas de una forma diferente, Señor. Porque tú nos has enseñado, Padre, en que tú estás ahí en medio de la dificultad, en que tú estás ahí en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del peligro, de la escasez. Ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú, Padre, cuidándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a pasar la prueba. Debemos tener muy claro en nuestra vida, Señor, de que si tú nos llamaste y tú comenzaste la obra en nosotros, debemos tener esa plena confianza de que tú la acabarás, de que tú, Señor, la terminarás en nosotros. Y debemos tener esa confianza, Padre. ¿Por qué? Porque tú nos llamaste, Señor. Porque tú nos llamaste, Padre. Tú nos rescataste del mundo. Estábamos afuera, perdidos en el mundo, y tú nos llamaste para tu gloria. Tú nos sacaste de la inmundicia del mundo, Dios del cielo, y nos trajiste a tu luz admirable. Por eso debemos tener esa plena fe y esa plena confianza en que siempre saldremos victoriosos en la prueba. Siempre, siempre, Señor. Y nos ayudará para bien en nuestra vida, para ayudar a otros, para bendecir a otros, para que nos demos cuenta también nosotros de cuál es el valor de nuestra fe, de cuál es el peso de nuestra fe. Tú nos pruebas para que nos demos cuenta, Señor, si realmente estamos confiando en ti o tenemos una fe de palabra, una fe que se esfuma, una fe que se va cuando viene la dificultad. Agradecemos todo, Señor, todo lo que has hecho en nuestra vida. Aumenta nuestra fe, Padre, cada día. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos fortaleza para continuar, danos fortaleza para seguir adelante. En este año que comenzamos, en este año que queremos seguir al lado tuyo, Dios del cielo. Bendice este lugar, bendice esta iglesia, Padre. Bendice a mis hermanos. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has ayudado, nos has sostenido, nos has mantenido en pie. Y eso es para tu gloria, Señor. Nada más que para tu gloria, Padre. Eres el motivo de esta reunión. Eres el motivo por el cual estamos en este lugar. Eres el motivo, Señor, por el cual nos reunimos. Te damos gloria en esta hora, Jesús. Te damos gloria a ti, Dios, porque has sido bueno con nosotros. Siendo malos, siendo pecadores, débiles, Señor, aún así tuviste misericordia de nosotros. Nos llamaste, nos salvaste, nos rescataste, Padre. Muchas gracias, Señor. Nos vamos contentos a nuestros hogares. Nos vamos, Señor, llenos de tu palabra, con más fe, Señor, con más confianza. Porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Por eso nos vamos bendecidos. Porque podemos estar a lo mejor atribulados, pero no hemos sido derrotados, Señor, ni lo seremos jamás. Porque tú estás con nosotros para ayudarnos y para levantarnos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga.